te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de una vez más estar en tu templo, aquí en este santuario, Señor, donde sentimos tu presencia y tú, amado Espíritu Santo, llenas nuestros corazones y tú sabes todo lo que necesitamos, Señor. Así es, Yo Padre. oro por tus hijos, Señor, que nos hemos dado cita a este lugar, para que tengas la bondad de bendecirnos, Señor. Tú conoces nuestras necesidades y nuestras peticiones, Señor. Padre bendito, gracias, Señor, que en este momento tú vas a predicar a tu pueblo. Así es, Amado Señor. Espíritu Santo, tú estarás tomando mis palabras para edificación, para consuelo, para redarguirnos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor incondicional, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Padre bendito de la gloria, que tú llenes una vez más tu corazón con tu palabra, para que, Señor, podamos digerir el resto de la semana y continuemos adorándote, Señor. Mira cada vida que se encuentra en este momento. Mira a nuestros familiares, Señor, que están ausentes. Que tu gracia, tu misericordia continúe con cada uno de nosotros y con las familias que no nos acompañan en esta mañana, que están fuera inclusive del país, Señor. Que tu misericordia esté con ellos, Señor. Oramos por tus hijos que no pudieron venir a este culto en esta mañana. Donde quiera que estén, Señor, que los guardes, que los ayudes, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es la actitud que nosotros como cristianos tomamos cuando las cosas no salen como deseamos? ¿De qué forma reaccionamos? ¿Qué es lo que decimos a nuestros corazones? ¿Cómo nos sentimos cuando hemos clamado al Señor pidiéndole lo que realmente necesitamos y que desde nuestra perspectiva entendemos que necesitamos urgente? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos acorralados por el enemigo y el enemigo siempre quiere que bajemos la guardia y no continuemos en sus caminos? ¿De qué forma nosotros como los cristianos deberíamos reaccionar frente a las vicisitudes, a los problemas, a las dificultades que nos acechan en esta vida? En primer lugar, reconozcamos siempre el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que eso es suficiente para que nosotros mantengamos la paz y la esperanza. En esta mañana he tomado una porción bíblica que vamos a analizarlo. Y lo vamos a verlo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7. Voy a pedir a la congregación que se ponga en pie mientras yo doy lectura. Voy a leer el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Todos los que tengamos nos ponemos en pie para la lectura, por respeto a la palabra. Y voy a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, desde el verso 1 hasta el 10. Cuando tengamos decimos todos amén. Amén. Después que hubo terminado todas estas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo: a este va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace.
Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Tomen asiento, por favor. Este pasaje empieza indicando que el Señor había concluido sus palabras, es decir, su enseñanza. Si vamos al contexto de toda esta información que nos otorga la Biblia, vamos a ver que en el capítulo anterior, en el número 6, el capítulo 6, nos habla de 49 versículos donde el Señor dio una serie de enseñanzas. Así que empieza diciéndonos la palabra del Señor, dice que hubo terminado todo lo que Él decía, todo lo que Él predicaba a la multitud. Y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El centurión era un hombre que tenía bajo su autoridad a 100 soldados. Era un hombre que tenía autoridad para disponer lo que quiera. Recordemos que en el libro de Hechos mencionamos, por ejemplo, a un centurión llamado Cornelio. Cornelio era un centurión que fue convertido al cristianismo, pero que Dios usó, siendo un soldado de alto rango, usó para que se abriesen las puertas para predicar el Evangelio. Así que no era el primer caso que estamos nosotros mirando aquí en Lucas de un centurión. El segundo caso que nosotros encontramos de un centurión fue de Julio. Mientras le llevaba al apóstol San Pablo de un lado para el otro cuando estaba preso, el centurión Julio le permitió a Pablo que mirase a sus amigos para que le consuelen. Así que vemos, amados hermanos, que en el Imperio Romano Dios había levantado oficiales, soldados de alto rango para el Evangelio. Es algo como si nosotros en esos tiempos pensaríamos en que si el pueblo de Dios tiene o no tiene personajes de alto rango en una u otra función. Y yo quiero decirles que sí, amados hermanos. Nadie puede subestimar al pueblo de Dios. En el pueblo de Dios nosotros encontramos a astronautas, encontramos a generales, encontramos a científicos, encontramos de todo. Por eso el Señor, en su gracia, en su misericordia, cuando llamó a los apóstoles, Él pudo tener un equipo diversificado. Tenemos, por ejemplo, al doctor Lucas, que era un médico, y tenemos a los pescadores, porque para el Señor no hay acepción de personas. Pero siempre recordemos, hermanos, que en la actualidad hay gente muy importante que han ocupado posiciones altas en el desarrollo de la humanidad. Hemos tenido presidentes cristianos en muchos países en el universo. Dios ha levantado siempre a personas para que el Evangelio siga desarrollándose. Así que vemos a un centurión que él también conocía al Señor. Quizás repitiéndose la historia de Cornelio y de Julio. La historia es bastante significativa si empezamos a desarrollar el texto de esta palabra, cuando dice que el centurión oyó de Jesús, le envió a los ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Así es que ese centurión tenía ya un contacto espiritualmente hablando con el Señor, a tal punto que él creía notablemente en las maravillas que nuestro Señor Jesucristo había ya realizado. Y lo que es más, yo encuentro en ese centurión una dosis de fe maravillosa. Él no se permite entrar a la presencia del Señor y envía embajadores, envía delegados a decirle: mi siervo, es decir, su criado, el que trabajaba para él,
está enfermo, está a punto de morir. Él hubiera podido irse con un equipo de soldados a ponerse al frente de Jesús. Pero él, como conocía, dice, oyó de Jesús. ¿Qué es lo que podemos entender que oyó de Jesús de centurión? Sencillamente que el Señor hizo muchas cosas, hizo milagros. Y porque él estaba confiado de que Jesús había realizado tantos milagros, es que él espera en que también el Señor haga un milagro por su familia. Porque él consideraba a sus criados familia de él. No eran unos simples sirvientes o servidores, eran parte de la familia. Y por eso estaba interesado. Así es que delega, dice la palabra de Dios, a unos ancianos que le pidan al Señor que vaya a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es decir, este hombre, este centurión, no solamente que conocía al Señor, no solamente que había visto los grandes milagros del Señor, sino que participó del desarrollo de los hijos de Dios, participó del ministerio que tenían los judíos en la sinagoga. La sinagoga, como ustedes saben, era el lugar, el templo donde se reunían a adorar a Dios. Pero él hizo su obra maravillosa. Dio para la construcción de una sinagoga. Un soldado romano. ¿Quiénes eran los soldados romanos? Eran un grupo de gente, en términos religiosos, paganos. Ellos no creían en Dios. Por eso esclavizaron a los cristianos y pasaron a ser mártires del régimen de los romanos. Pero aquí surge un romano que, convertido al cristianismo, entiende lo que era nuestro Señor Jesucristo y sabe de sus milagros y sabe que Él era Dios y deja un testimonio maravilloso. Los ancianos van a conversar con el Señor y dice, concédele por favor este milagro, porque Él se merece. Él hizo una obra en nuestra sinagoga, nos construyó. Están presentando las credenciales de este centurión, como si Jesucristo no hubiera sabido ello, pero hacen énfasis porque eso es lo que era él. Un oficial romano que conocía al Señor, pero que estaba necesitado de él. Ahora vamos a ver por qué él no va a verle al Señor. En el versículo 6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquel hombre ya sabía que en breve llegaría Jesús. Pero miren la actitud de este centurión. Envía a un amigo a decirle, no te preocupes, porque yo no soy digno de recibirte en mi casa. Porque conocía la grandeza de Jesucristo. Entonces yo me pregunto, hermanos, la postura de ese centurión, incrustado en todo respeto de fe y temor a Dios, dice, no soy digno de que tú vengas a mi casa. Miren, amados hermanos, con ese respeto, con ese amor que está mirando un soldado romano, un ex pagano, a las cosas del Señor. Y esto nos invita entonces a pensar, hermanos, de que si nosotros hemos sido reconciliados de nuestro pecado y entendemos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, todavía con mayor denuedo nosotros debemos respetar al Señor, amar al Señor. Con mayor denuedo debemos nosotros desarrollar nuestra vida cristiana. Porque si un ex pagano dijo, Señor, no quiero que llegues a mi casa, aunque él ya conocía a Jesús, sin embargo, él dijo, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Una actitud, en primer lugar, de humildad. En segundo lugar, una actitud de decir, no me merezco que tú vengas a estar conmigo. Nosotros los cristianos, hermanos, debemos siempre reconocer este pasaje y reconocer quién es Jesucristo. A veces posiblemente estamos con una idea de merecernos todo lo que queremos
y todo lo que pedimos que se haga, y se haga pronto. Este hombre expagano entendía la grandeza de Dios, entendía la soberanía de Jesucristo, y se sentía un hombre que no podía estar junto a Jesucristo. No, no vengas a mi casa, no soy digno que vengas a mi casa. Amados hermanos, por eso este pasaje bíblico nos recomienda de que nosotros miremos las cosas con respeto, con denuedo, que miremos las cosas de Jesucristo con un amor íntegro, que en este tiempo donde estamos observando situaciones difíciles, injustas, donde vemos cómo se está desarrollando el mundo entero, nosotros tenemos que ser una isla consagrada para el Señor, reconociendo su grandeza, su amor. Cuando nos toque, hermanos, preguntarle algo al Señor o pedirle algo, que Él siempre está atento, no le pidamos como que estamos siempre perfilados a recibir algo del Señor porque nos merecemos, sino lo hagamos con humildad. Señor, no soy digno de pedirte esto, Señor. No he desarrollado mi vida cristiana como tú quisieras, pero ayúdame, Señor. La postura de este centurión era tan maravillosa que ni siquiera él, a pesar de que le conocía al Señor, a pesar de que había sido convertido al cristianismo, sin embargo, él se mantenía en una posición de decir, yo no soy digno para que Jesús venga a mi casa. No lo soy. Siempre, amados hermanos, miremos en la grandeza de Dios. El mundo ha perdido todo respeto a la soberanía, a la grandeza de Dios. Y les voy a decir por qué. En una persona que no conoce al Señor, y aún en muchos cristianos, es tan fácil la mentira, hermanos. Es tan fácil hablar cosas que no tienen la verdad. Y nos olvidamos, como decía el Señor, que el padre de la mentira es el diablo. Y nos olvidamos cuando el Señor dice, la verdad os hará libres. Y estamos sumergidos en el pecado de la mentira. ¿Por qué? Porque no respetamos al Señor, porque no tenemos temor. Hay, amados hermanos, si en el mundo entero los gobernantes, los presidentes y aún los dictadores tendrían un poquito de conciencia, de fe, de temor a Dios, viviríamos otro mundo. Pero ustedes han escuchado, ustedes saben lo que ocurre en cada uno de nuestros países. Uno miente más que otro. Y las cosas han cambiado notablemente. Yo regreso a la década de los 60, cuando viví en Nueva York. Y me acuerdo claramente, amados hermanos, vendían la leche en un frasco de cristal. Y yo era estudiante en ese entonces. Y por lo menos quería tomar leche. Mi situación financiera no fue la mejor. Y dejaban a la puerta de la vivienda la leche. Y nadie tocaba. Era para Marco Cárdenas y punto. Nadie tocaba eso. Cuando me acercaba a comprar el periódico, había afuera del almacén un recipiente para dar los 10 centavos que costaba en ese entonces el New York Times y llevarse el periódico. Los periódicos estaban aquí y el recipiente acá por los 10 centavos. La mentira era un fraude condenado por la justicia severa. Si un policía a usted le preguntaba alguna cosa y le mentía, y si usted era comprobado que le mintió al policía, usted iba preso por la mentira. Eso ha ocurrido en la década de los 60, más de 60 años o 60 años. Así se desarrollaba este país, que ha sido la cuna del Evangelio. Pero ahora no, hermanos. La mentira es el pan del día, porque se ha perdido todo respeto al Señor. Se ha perdido todo temor. La gente no tiene temor. Y la palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Así está funcionando el mundo entero. No hay una milésima de compasión por la gente. Por eso se trata a la gente como estamos mirando en este país, porque no hay compasión.
Nuestro Señor Jesucristo destilaba compasión, destilaba amor, destilaba perdón para quienes le habían ofendido. Pero se ha perdido todo eso, amados hermanos. Porque si es que los gobernantes tuvieran una milésima de compasión y de amor, la dirección de sus pueblos sería diferente. Pero no estamos viviendo ya en esa época. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Porque la venida de Cristo es ya. Porque yo quiero entender que el pecado de esta humanidad se le ha venido hasta acá al Señor. Y por lo consiguiente, la venida de nuestro Señor Jesucristo puede estar en la esquina, hermanos. Por eso tenemos que nosotros reaccionar cuando escuchamos la palabra y preguntarnos cómo está nuestro estatus espiritual. Y entender, hermanos, que la preparación de su pueblo debe ser ya, inmediata. ¿Cuántas veces yo les he dicho, amados hermanos, desde este púlpito, que todas las promesas escritas en la palabra de Dios, todas las profecías, se ha cumplido ya? No queda nada por no cumplirse, todas se ha cumplido, excepto una, y escúcheme bien nuevamente, la venida de Cristo. Y la venida de Cristo es un imperativo, porque yo veo, hermanos, ninguna forma de solución, hablo del mundo entero, que puede darse, embestida de corrupción, de injusticia, de asesinatos sin piedad a gente humilde, a gente inocente. Vale la pena mencionar una simple guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Vale la pena mencionar otro ejemplo de Israel con Gaza. ¿Han visto ustedes los niños como desesperados van con su olla a querer recibir un poco de comida? ¿Es eso justicia, hermanos? No. Porque el príncipe de las tinieblas está gobernando en los 4 puntos cardinales, pero menos en su vida y en la mía. Amén, amén. Entonces nosotros tenemos que caminar deprisa, enamorándonos cada día de la palabra de Dios, de la oración, de las cosas del Señor. Mientras usted esté más involucrado en las cosas de Dios, va usted a tener una paz que fluye en su corazón. Y cuando hay esa paz, usted empieza a ser un centurión de la palabra de Dios. Usted empieza a preguntarse, ¿qué puedo hacer por el Evangelio? Donde no necesariamente estoy diciendo que usted se convierte en el pastor o en el evangelista o en el profesor de Biblia. No, no, no. Pero todo el pueblo de Cristo tenemos la oportunidad de estar doblando nuestras rodillas e interceder por lo que está ocurriendo. Amén. Yo quiero seguir encarnado de veras en la situación de todo el pueblo venezolano que vive acá. Y no solamente de mis hermanos en Cristo, sino de todos. Yo estoy encarnado por eso, hermanos. Ustedes no tienen idea cómo oro por cada uno de ustedes, por sus familias. Porque entiendo las injusticias que se está dando. La injusticia de los impíos. Como se ha dado en tantísimos lugares a lo largo y ancho de este planeta. Pero nosotros tenemos esperanza en Cristo. Como le decía esta mañana al hermano Luis, al hermano Beto, donde todos sabemos lo que dice la palabra. Cuando el Señor dice, mía es la tierra y todo lo que en ella habita. Amén. Él es el dueño y soberano de todos. A mí me da un poco de sonrisa cuando alguna persona dice, han venido estos inmigrantes a mi país. Yo quiero preguntarles en cuánto compraron este país. ¿No? Desde una perspectiva bíblica, el dueño de este país es Cristo. Amén. Él dice, el Señor, mío es el oro y mío es la plata. Pero se explota tantas cosas porque no conocen al Señor. Dios es amor, Cristo es amor, Cristo es esperanza. Nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo acá, a nadie negó la salvación, a nadie negó la sanidad. Él dio de alimentar a docenas de miles de personas porque tenía un espíritu de amor y no quería que nadie se pierda. Y me tomó a mí, le tomó a usted. Y nosotros, escúcheme bien esto, hermanos, nosotros
somos un pueblo privilegiado, Amén. real sacerdocio. Amén. Nosotros valemos más que el millonario más grande del mundo que no tiene a Cristo. Amén. Usted tiene lo más precioso, que es la salvación, y tiene a Cristo en su corazón. Aleluya. Eso no se compra ni se vende, hermanos. Nosotros tenemos lo mejor, amados hermanos. Amén. Siéntase bendecido. Posiblemente hay algunos desequilibrios en sus deseos, anhelos, como todos nos puede ocurrir. Pero yo quiero decir en esta mañana, tenemos todo, porque somos hijos de Dios. Aleluya. Tenemos todo, hermanos. Y las cosas que nos acompañan a nuestro alrededor, pasajero. La Biblia dice que somos aves de paz. Se quedará todo eso. Pero sigamos viviendo diariamente esa dulzura del Señor, ese amor del Señor, esa misericordia del Señor. Aquello, amados hermanos, de que el Señor nos ha escogido. Cuando usted está mirando su vida y posiblemente mira a su familia que no es todavía convertida, siéntase bendecido, porque el Señor le tomó a usted, mi hermana Jaimari. Tomó a usted, hermano Nirio, tomó a mi Marco. ¿Cómo no agradecerle cuando yo hago una pausa y digo, qué grandioso que tú eres, Señor? Mi madre tuvo 10 hijos y a mí me escogiste de los 10. ¿Cómo así? Por la misericordia de Dios. Amén. En el lugar donde yo nací, en Ecuador, en la ciudad donde yo nací, tantos amigos que tenía en mi época de colegio, y yo fui el único que soy pastor. ¿Y por qué? Por la misericordia de Dios. Aleluya. Como yo siempre digo, amados hermanos, profesionales podemos encontrar en cada cuadra, o trabajadores de cualquier índole, pero no encontramos a pastores, a evangelistas, a traductores de la Biblia, como encontramos del resto de la gente. Es la misericordia de Dios. Si golpearíamos nosotros las puertas de aquí en Orlando que vivimos, yo tengo las dudas que cada casa diga, sí, yo conozco al Señor, pero usted conoce al Señor, porque el Señor ha llegado a su vida. Aleluya. Entonces debemos nosotros ser muy agradecidos. Así que este centurión entendió la palabra del Señor. Y porque entendió la palabra del Señor, él tenía la confianza plena de que su siervo iba a ser sanado. Él comienza diciendo, mi criado está enfermo, va a morir. ¿Qué es lo que está muriendo en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué es lo que parecería que ya estamos en un túnel sin salida? ¿Dónde estamos? Yo quiero decirle que el Señor sabe dónde estamos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se aprestó para llegar allá. Pero el centurión le dice no. Pero vamos a ver, sin embargo, qué es lo que ocurre. Le dice el centurión entonces, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Pero escuchen esto, hermanos. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Nosotros en esta mañana podemos decir al Señor, Señor, tú sabes lo que está pasando. Tú sabes cuán dificultad está en esta situación. Tú sabes lo que está ocurriendo. Pero Señor, di una palabra y yo voy a recibir lo que estoy buscando. Amén. Amén. Aquel hombre estaba lleno de fe, hermanos. Un ex pagano, un centurión, un hombre que pertenecía a un ejército de paganos. Sin embargo, él aceptaba la grandeza de Dios. Aleluya. Di una sola palabra y yo estoy seguro que mi siervo va a sanar. Amén. En esta mañana, por favor, hermanos, nosotros podemos decir al Señor, Señor, di una sola palabra. Y la situación aterradora que a veces estoy viviendo, tú la puedes sanar. Tú puedes sacar adelante esa situación. Tú lo puedes hacer. Pero yo veo en ese centurión una dosis de fe maravillosa. Además de entender lo que ya hablé anteriormente de su humildad. De que no podía él recibir ni siquiera en su casa al Señor. Porque no se sentía merecedor de eso. Pero yo veo un cúmulo de fe. De entender que el Señor sí lo podría hacer. Una de las razones que nos detiene a nosotros no recibir lo que deseamos, ¿sabe por qué? Porque nos falta la fe, hermanos. A mí me falta la fe. Y muchas ocasiones cuando la situación está adversa, le digo, Señor, por favor, aumenta mi fe. Aumenta mi confianza en ti. Aumentame, Señor.
el creerte, que mi credibilidad esté en el nivel que tú quieres. Porque empezamos a tambalear y yo empiezo a tambalear. Y digo, wow, ¿dónde estoy? Pero si nosotros, hermanos, nos reconciliamos con el Señor y le pedimos al Señor que nos regale esa fe de este centurión, entonces vamos a recibir lo que realmente esperamos. Ahora miremos lo que dice el centurión. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este va y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Escucha lo que el centurión le estaba diciendo. Y Jesucristo, que estaba caminando por todo lugar, dice, yo me siento sorprendido, me siento asustado. No he visto un caso así, que un centurión, un soldado de un ejército pagano me diga esto. Se sorprende nuestro Señor Jesucristo de saber que un hombre de esta naturaleza estaba marcado con una fe incondicional hacia Jesucristo. No he encontrado ninguna persona en Israel que pueda tener la fe que tiene este hombre. Dejemos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, al mirar nuestras vidas cristianas, Él pueda decirnos, la fe que tú tienes me agrada, la fe que tú tienes me consuela. No he sembrado en vano mi palabra en tu vida. La fe que tú tienes me inspira para decirte sí a tu petición. Los hijos de Dios tenemos que estar saturados de fe, al margen de lo que nos pueda estar pasando, hermanos. Y solo por la fe vamos a recibir. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que esperamos, hermanos. ¿Qué está esperando usted? ¿Cuál es lo que más añade en su vida? Usted lo sabe, yo lo sé. Vamos a esperar, vamos a estar convencidos de la palabra del Señor. Porque Él nos está escuchando. Él está viendo lo que estamos pasando. El Señor no nos ha dejado, hermanos. Yo estaré con vosotros todos los días del fin del mundo. Él conoce nuestros dolores, nuestra soledad, a veces nuestras finanzas quebradas, a veces nuestra enfermedad. El Señor conoce las injusticias que hemos recibido, pero quiere ver en cada uno de nosotros un fermento que esté en el corazón nuestro creciendo para que el Señor pueda mirar que somos un pueblo llenos de fe. Amén. ¿Dónde está nuestra fe en esta mañana? ¿Dónde está mi fe en esta mañana? Aquel hombre sabía perfectamente que un ser querido, su criado, iba a morir. Pero también entendía que solamente la gracia, la misericordia de Jesús podía darlo. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando ya ve la postura de ese centurión, ¿qué es lo que hace finalmente? Dice, y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Jesucristo ni siquiera tuvo que ir a la casa del centurión. No. Porque Él supo el corazón de aquel hombre y le concedió la petición, el deseo de su corazón. Ni siquiera fue a imponer manos. Levántate. No, ni siquiera fue a hablar de la salvación. Ni siquiera fue a decirle qué es lo que te pasa con esta enfermedad. No. Bastó una sola palabra del Señor para que aquel hombre esté sano. Amén. Y deja escrito entonces al Señor un episodio maravilloso para que todos comprendamos la grandeza de Dios. Sin fe no podemos agradar al Señor. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está mi fe?
¿Dónde está mi humildad para clamar al Señor cuando más necesito? Amados hermanos, no nos vamos a confundir por lo que está ocurriendo. Algo así me dijo el hermano Luis esta mañana. Dice, no importa dónde tengamos que irnos. Como que dice, si me mandan de acá, me mandan, punto. Eso es valentía cristiana. Si me pase, que me pase. Pero estoy con Cristo. Amén. Mientras estamos con Cristo, donde quiera que estemos, seremos bendecidos. Amén. Estaremos felices. Lo importante no es la posición geográfica donde usted y yo nos encontremos. Lo que cuenta es que nuestro corazón esté agarrado en la misericordia y en la gracia del Señor. Amén. Eso es lo que cuenta. Que nosotros reconozcamos que el Señor, donde quiera que vamos a estar, estará con nosotros. Ahora, hay peticiones que nosotros anhelamos. Por supuesto que sí, porque estamos de carne y hueso. Queremos algo que sabemos es normal, es correcto. El cambio de un trabajo, el aumento de un salario, la sanidad de nuestros cuerpos enfermos, nuestro estatus migratorio, etcétera, etcétera. Somos humanos, estamos así. Pero cuando nosotros ponemos en manos del Señor y reconocemos la grandeza de Él y reconocemos el favor de Él, el Señor lo hace, hermanos. Y lo va a hacer en cualquier área de nuestras vidas. Amén. Lo que quiere el Señor es que descansemos en Él. Que creamos que el Señor sí lo puede hacer. Que creamos que la gracia del Señor, la misericordia, el poder de Él es suficiente para que nosotros recibamos lo que deseamos, hermanos. Amén. Amén. Ánimo. Adelante, hermanos. Nosotros somos los centuriones del ejército de Cristo. Amén. Nosotros somos los centuriones que tenemos que manejar la fe conforme a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Amén. Usted y yo no vamos a dejar a un lado las promesas del Señor para sentirnos afligidos, para sentirnos con desesperación de que las cosas no están saliendo como nosotros queramos. Ujú. Amados hermanos, la mayoría de problemas que estamos nosotros enfrentando, si nosotros dejamos en las manos del Señor y confiamos que Él lo hará, entendamos, amados hermanos, en esta mañana que Él nos va a regalar los deseos de nuestro corazón. Amén, hermanos. Amén. Amén. Oramos, por favor. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Dejo tratar en tus manos la vida de mi hermana Wanda, de Samuelito, de mi hermana Seña, Dios mío, de mi hermano Luis, de mi hermana Ana, Señor, de mi hermano Orlando, de mi hermana Nixa, de mi hermana Sore, de mi hermano Jesús, de Helen, Señor, de mi hermana Irene, de mi hermana Jaimari, de Carlos, de Carlota, Señor, de mi hermano Nirio, Señor, de mi hermana Marielis, de Fabiolita, Fabiana, de aquellos hijos tuyos que no pudieron estar en esta mañana. Dejo tratar en tus manos cada vida, Señor. Dejamos también tratar en tus manos, Dios mío, la vida de nuestros familiares, especialmente aquellos que todavía no te conocen, Señor. Que les tengas misericordia, Padre. Señor, te entregamos nuestras vidas, Padre. Acuérdate de mi esposa, de mí, de la familia que nos has dado, Señor. Que seamos familias llenas de fe, llenas de esperanza, porque en ti todo lo podemos, Señor. Amén. Ayúdanos, Dios mío, a reconocer tu grandeza. Tú no eres un Dios con minúscula, Señor. Eres un Dios con mayúscula. Eres el poderoso gigante, el que está en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Y que toda situación nuestra queda muy pequeña, muy corta para tu grandeza, Señor. Por eso, Padre, mira cada familia aquí representada y bendícelos y regálanos todo lo que necesitamos, Padre. Así es, En Señor. el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.